Alabado sea Jesús y María. Ahora y para siempre, hermanita. Para siempre, hermanita. Hoy nos reúne un tema muy especial sobre la interpretación de la Biblia en la vida de la Iglesia, un documento aportado por la Comisión Bíblica en 1993. Para iniciar es muy importante que tengamos en cuenta lo que nos dice la Santa Iglesia en la Constitución Dogmática del Verbo, número 12. Dios habla en la Escritura por medio de hombres en lenguaje humano. Por lo tanto, el intérprete de la Escritura, para conocer lo que Dios quiso comunicarnos, debe estudiar con atención lo que los autores querían decir, y Dios quería dar a conocer con dichas palabras. Me voy a permitir compartir pantalla para que miremos concretamente qué nos dice la Pontificia Comisión Bíblica a través o con relación de la interpretación de la Biblia en la vida de la Iglesia. Tiene como objetivo profundizar en los aportes de la Pontificia Comisión Bíblica sobre la interpretación de la Biblia en la vida de la Iglesia, asumiendo compromisos como cristianos católicos y aún más como consagrados o aspirantes a consagrarnos, para que la palabra se haga vida en nosotros y en los escenarios donde hacemos presencia, siguiendo las directrices de la Iglesia. Para llegar a la interpretación de la palabra de Dios, el documento presenta tres momentos muy importantes. El primero de ellos es la actualización. En la misma Biblia podemos constatar cómo se practica la actualización. Cuando tomamos un texto bíblico, lo leemos y lo releemos a la luz de diferentes circunstancias, se va aplicando a cada situación del pueblo de Dios. Nos basamos sobre las mismas convicciones y la actualización continúa siendo practicada necesariamente en comunidades creyentes. Para actualizar esa palabra de Dios, pues también se tienen en cuenta unos principios, entre ellos el sentido del texto bíblico tiene valor para todas las épocas y culturas. Tener en cuenta las relaciones complejas entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. La actualización se realiza gracias al dinamismo de la tradición viviente de la comunidad de fe. No se puede manipular los textos, se trata de buscar la luz que contiene para cada uno de los tiempos, para cada época. Actualizar la Biblia también implica llevar o tener en cuenta unos métodos, la búsqueda de textos paralelos, modificación en la lectura, adopción de un segundo sentido, tener en cuenta la evolución de mentalidades y el progreso en los métodos de interpretación. Presupone una exégesis correcta que determina el sentido literal. Debe establecer una relación con el misterio de Cristo y la Iglesia. Otro de sus métodos es la operación hermenéutica, que se puede dar en tres etapas: el escuchar, el discernir y el sacar los elementos que pueden hacer cambiar determinada situación, siempre conforme a la voluntad de Cristo. La actualización implica unos límites. Se deben eliminar las lecturas tendenciosas o con fines estrechos. Por ejemplo, cuando en el Apocalipsis encontramos que la salvación o que los elegidos son 144,000, es un texto que toman los testigos de Jehová y que los limitan a un número matemático. No podemos tomar las lecturas en este sentido. Pierde validez si se basan en principios teóricos. Hay que evitar toda actualización orientada en un sentido contrario a buscar la justicia y la caridad evangélica. Y hay que evitar también desviaciones. Debemos siempre acogernos a la tradición viva bajo la guía del magisterio de la Santa Iglesia. Un segundo momento es la inculturación. El fundamento teológico de la inculturación es la convicción de fe, que la palabra de Dios trasciende las culturas en las cuales se expresa y tiene la capacidad de propagarse en otras culturas, de modo que puede llegar a todas las personas humanas en el contexto cultural donde viven. ¿Cómo se puede dar esta inculturación? Uno de los pasos es traducir en otra lengua la Sagrada Escritura. Y ya nosotros sabemos pues que la Sagrada Escritura no fue escrita inicialmente en nuestro idioma,
sino que ha tenido un proceso entre el hebreo, el griego, el arameo, pasando por el latín, y ya gozamos de una traducción en nuestras lenguas propias. De igual manera, también hay que mirar los grupos, otros grupos como los indígenas, otras etnias y otras culturas, y hay que llevar traducciones propias a cada una de sus lenguas. Una interpretación que ponga el mensaje bíblico en relación más explícita con los modos de sentir, de pensar, de vivir y de expresarse propios de la cultura local. En otra palabra, podemos humanizar la palabra de Dios, acercarla. Y también una etapa de la inculturación puede ser el discernimiento, buscando la fecundidad, abonar los terrenos y dar nuevos frutos. El otro momento que tenemos nosotros en la interpretación de la Biblia en la vida de la iglesia es el uso de la Biblia. Uno de los usos lo tenemos en la liturgia. La Sagrada Escritura ha formado parte de la liturgia cristiana desde hace muchos tiempos. Inclusive en el Antiguo Testamento reposa que los judíos siempre se reunían en la sinagoga a estudiar, analizar, a profundizar la palabra de Dios. En la celebración dominical, en la liturgia sacramental, en la celebración eucarística y en todos los sacramentos nos valemos o nos apoyamos de la palabra de Dios, de la Sagrada Escritura. Otro de los usos de la palabra de Dios es en la lectio divina, que es una lectura que puede ser individual o comunitaria de un texto largo o menos largo, acogido como palabra de Dios, y en ella se desarrolla bajo la moción del Espíritu Santo unas etapas que obviamente van llevando a unos frutos, una meditación, la oración, la contemplación y la acción. Otro uso de la Biblia se da en el ministerio pastoral. También retomamos nuevamente la Dei Verbum, donde se recomienda a los religiosos, a los sacerdotes, sobre todo en 3 situaciones principales, apoyarnos en la palabra de Dios: la catequesis, la predicación y el apostolado bíblico. Y un cuarto uso de la palabra de Dios es en el ecumenismo, esa unidad de la iglesia con los diferentes credos, con nuestros hermanos separados. La idea de la unidad del pueblo de Dios está profundamente enraizada en la Escritura. Supone la unión de los cristianos en la fe, la esperanza y la caridad. En conclusión, podemos decir que la palabra es eterna y que se ha encarnado en una época precisa de la historia, en un medio social y cultural bien terminados. Quien desea comprenderla debe buscarla humildemente allí donde se ha hecho perceptible, aceptando la ayuda necesaria del saber humano. Y cada época en la que nosotros vamos viviendo debemos también encarnar la palabra de Dios, es decir, hacerla vida. La Biblia tiene autoridad sobre la iglesia cristiana y aunque hayan pasado siglos desde el momento de su composición, conserva su papel de guía privilegiado, que no se puede manipular. El magisterio de la iglesia no está por encima de la palabra de Dios, sino a su servicio. Lo dice la Dei Verbum número 10. No podremos olvidar también la liturgia del día de hoy, para mirar esa forma como podemos ir acercándonos a la palabra de Dios. Hoy encontramos a Zaqueo, a quien Jesús le dirige la palabra y le dice: baja, que hoy tengo que hospedarme en tu casa. Y también en el Apocalipsis nos dice: mira que estoy a la puerta y llamo. Si abres, entraré y cenaremos juntos. No estamos hablando de una puerta material o de una casa física, un inmueble. Estamos hablando de nuestra propia vida. Pidámosle al Señor que nos ayude a abrir nuestro corazón a la palabra de Dios y a permitir que Él entre en nuestras vidas y nos transforme. Que tengamos siempre las luces del Espíritu Santo para interpretar, también con el apoyo del magisterio de la Iglesia, la palabra de Dios, que es el alimento que nos da vida cada día, junto con la Eucaristía.